Bienvenidos, esta es la presentación para el laboratorio de voltametría cíclica. Esta es una técnica instrumental electroquímica. La disposición experimental es la que se muestra en la figura. Tenemos un potenciostato, tenemos un computador, tenemos un software que es capaz de analizar los datos obtenidos en este experimento, tenemos un set de electrodos que interaccionan con la muestra, y tenemos también una celda de medida que vamos a analizar en detalle en las siguientes figuras. Esta celda de medida está compuesta por tres electrodos. Un electrodo de trabajo, que es en donde ocurre la reacción redox de interés. Tenemos un electrodo de referencia, sobre el cual se mide el potencial aplicado. Y tenemos un contraelectrodo que sirve para cerrar el circuito. Además tenemos una disolución de electrolito. Todo esto contenido en un vaso de vidrio con una cubierta de teflón y con unos agujeros de esta tapa para procesos de gasificación o adición de distintos reactivos. Dentro de estos procesos redox podemos mencionar, por ejemplo, la oxidación de una manzana, que es inducida por el oxígeno del aire, en el cual está sumergida esta fruta. En la voltametría cíclica, este proceso de reducción o de oxidación se logra de manera artificial utilizando un electrodo. Cuando el potencial alcanzado por este electrodo es suficiente para un proceso de reducción o de oxidación, se produce una corriente eléctrica que es registrada por el equipo en el computador. Esto es la señal analítica que se evalúa en este experimento, la corriente eléctrica. En el experimento de voltametría cíclica se aplica un barrido de potencial, que está representado en esta figura que estoy señalando, desde un potencial inicial hasta un potencial final, a una velocidad denominada velocidad de escaneo o scan rate. El proceso, una vez que se hace de forma directa y se alcanza este potencial, el proceso es hecho en sentido reverso y luego se inicia un segundo ciclo de medida donde se alcanza el mismo potencial y nuevamente en sentido reverso. Estos ciclos se pueden repetir varias veces. En esta figura aparece repetido este ciclo solamente 2 veces. Cuando el potencial se dirige hacia valores negativos, se está induciendo un proceso de reducción. Mientras que cuando el potencial se mueve hacia potenciales positivos, se induce el proceso de oxidación. El gráfico obtenido en este experimento se denomina voltamograma y hay dos formas de presentarlo. Uno según la convención americana y otro según la convención de la UPAC, diferenciándose en la dirección hacia la cual se dirigen estos potenciales. Mientras el potencial se dirige hacia valores bajos de potencial, la transferencia de carga en el electrodo es un fenómeno superficial, por lo que la difusión del reactivo es un factor importante para considerar. Es este proceso de difusión el que hace que los picos de oxidación y de reducción respectivamente se desplacen respecto de un valor central. Si suponemos el caso de una difusión infinitamente rápida, encontraremos que los potenciales para el pico catódico y los potenciales para el pico anódico se encontrarán en el mismo valor. Sin embargo, como hay un proceso de difusión en las vecindades de la superficie del electrodo, que es donde sucede la reacción de transferencia electrónica, estos potenciales se encuentran a valores distintos. ¿Qué información puede obtenerse desde un experimento de voltametría cíclica? Con los datos de este experimento se puede obtener información sobre cualquier propiedad que pueda explicarse en base a datos de procesos redox, que es prácticamente toda la química en disolución. Se puede obtener información de procesos catalíticos, de reacciones químicas en general, caracterización de energías de orbitales, entre otros. De este modo, se puede alcanzar la caracterización de diversos materiales, entre ellos materiales moleculares, con diversas aplicaciones tecnológicas de interés. Este es un ejemplo de la aplicación de voltametría cíclica en la evaluación del acetilacetonato de vanadio como material prototipo en la producción de baterías de flujo redox. Cada uno de estos máximos de señales corresponde a un proceso, en este caso,
de oxidación del vanadio, puesto que nos estamos desplazando hacia potenciales cada vez más positivos, lo que induce un proceso de oxidación. En este caso, encontramos que en este máximo está la oxidación de vanadio 2 a vanadio 3. Mientras que en el segundo pico se encuentra la oxidación de vanadio 3 a vanadio 4, tal como aparecen en las reacciones señaladas en esta zona. En este caso particular, como los picos de oxidación y de reducción se encuentran bastante alejados, es decir, existe una ventana de potencial bastante amplia en la cual esta sustancia no reacciona, puede ser utilizada como una batería. Esta propiedad es la misma que presentan los electrolitos de soporte empleados en la técnica de voltametría cíclica, que deben permitir aumentar la conductividad de la disolución sin involucrarse en ninguna reacción electroquímica que pueda interferir con el análisis de la sustancia de interés. En este trabajo, publicado en 2018, se analizan diferentes moléculas sintetizadas para ser utilizadas en tecnología OLED, es decir, moléculas orgánicas que funcionan como emisores de luz. Por supuesto, deben ser caracterizadas sus transiciones electrónicas, y para ello la técnica de voltametría cíclica nos entrega información súper valiosa respecto del cambio en el estado electrónico de esta molécula. El análisis de estos datos permite obtener información respecto de la energía precisamente de estas transiciones electrónicas entre estados basales y estados excitados. Estos HOMO y LUMO son los denominados orbitales frontera de especies moleculares que pueden ser caracterizados fácilmente mediante la técnica de voltametría cíclica. Para este tipo de moléculas es muy importante saber a qué potencial reaccionan y si son capaces de emitir luz de una determinada longitud de onda. Vamos a revisar a continuación algunas consideraciones experimentales. Los objetivos de experimento son en primer lugar determinar el potencial redox para el par hierro 2 y hierro 3, estudiar la reversibilidad de este proceso redox y también analizar los voltamogramas obtenidos experimentalmente. Vamos a tomar en cuenta algunas consideraciones experimentales. En primer lugar, la elección del electrolito de soporte, que debe cumplir tres requisitos importantes. En primer lugar, este electrolito de soporte debe ser soluble en el solvente en el que se va a hacer este experimento, debe mantenerse estable dentro de los potenciales de trabajo en los que se va a hacer este experimento, y en tercer lugar, debe estar completamente puro, dado que cualquier impureza presente puede arrojar señales de interferencia en el análisis. En segundo lugar, vamos a hablar de la limpieza del electrodo de trabajo. Recuerde que en el electrodo de trabajo es donde sucede la reacción redox de interés. Por lo tanto, debe estar ausente cualquier impureza. Este electrodo de trabajo se limpia en un paño de gamuza y una pasta de alúmina con agua. Este electrodo se tiene que mover en forma de 8 para evitar ciertas direcciones preferenciales en la superficie de este electrodo. A continuación, este electrodo debe ser sonicado utilizando agua ultra pura, de modo de eliminar cualquier rastro de impureza que pueda afectar nuestra medición. En tercer lugar, debemos considerar también la degasificación de la solución, removiendo todo el oxígeno que eventualmente pueda estar disuelto en la disolución que va a ser analizada. Para esto se hace burbujear una corriente de un gas inerte, por ejemplo de nitrógeno, y una vez que la medida va a ser hecha, una vez que va a iniciar la medición, este burbujeo debe ser interrumpido de modo tal de dejar la atmósfera saturada en N2. Es decir, esto ya no tiene que estar burbujeando más porque va a afectar el fenómeno redox en la superficie del electrodo, pero sí se puede dejar este tubito soplando hidrógeno por encima de la superficie del líquido, manteniendo la atmósfera saturada en gas inerte. Si está presente el oxígeno en la muestra, este oxígeno puede reaccionar a un determinado potencial para producir el anión radical oxígeno, que puede dar señales de interferencia en nuestro voltamograma. En cuarto lugar, debemos disminuir
la caída óhmica, que es un fenómeno propio de este experimento y que tiene relación con la resistencia intrínseca de la disolución, que va a tener un efecto entre el electrodo de trabajo y el contraelectrodo debido a esta resistencia intrínseca de la disolución. Hay tres formas de mejorar esto, de disminuir la caída óhmica. La primera de ellas es trabajar con baja corriente. Baja corriente. La segunda es trabajar con una alta concentración de electrolito. Alta concentración de electrolito. Todo esto porque de este modo mejoramos la conductividad de la disolución. Y en tercer lugar, para disminuir este efecto de caída óhmica, disminuir la caída óhmica, los electrodos deben estar cerca, a una distancia corta, de modo que esta resistencia intrínseca de la disolución afecte lo menos posible. De este modo vamos a estar obteniendo resultados de mayor precisión y exactitud. Finalmente, otra de las consideraciones experimentales importantes de mencionar es la selección de los parámetros de medición de nuestro experimento. Eso nosotros lo hacemos en el software y podemos fijar el potencial de partida, potenciales de vértice y también la velocidad de scan, es decir, la velocidad con la que vamos a pasar de el potencial inicial hasta el potencial final de nuestro experimento. Este que aparece aquí es un voltaumograma del electrolito de soporte en un experimento. Dado que no alcanzamos a observar dentro del rango de potencial que estamos estudiando ningún pico de reducción o de oxidación, lo que nos muestra que el electrolito empleado efectivamente es inerte dentro de esta ventana de potencial de trabajo. Esta es una fotografía del montaje experimental en nuestro laboratorio de docencia. Consta de un recipiente plástico en este caso, es un tubo Falcon, dentro del cual se coloca la disolución del electrolito con el analito de interés, y dentro de esto también se acomodan nuestros tres electrodos. Este es el aspecto de los electrodos. Tenemos el electrodo de referencia, tenemos el electrodo contraelectrodo y tenemos el electrodo de trabajo. Este electrodo de referencia normalmente es un electrodo de plata, cloruro de plata. Este contraelectrodo normalmente es un alambre de platino y el electrodo de trabajo normalmente es un electrodo de carbón vítreo. Esta es una visión más detallada de un voltammograma de una disolución de hexaciano hierro 3 de potasio en concentración de 1 milimol por litro. Fíjese que la concentración del electrolito de soporte es mucho mayor para asegurar una buena conductividad del medio de reacción. Se observan también el potencial anódico y el potencial catódico, siendo el potencial catódico aquí donde se observa este máximo asociado a la reducción del analito, y el potencial anódico acá abajo asociado a la oxidación del analito. A medida que el potencial se va haciendo más negativo sobre el electrodo de trabajo, se está induciendo el proceso de reducción, que comienza en este punto B cuando el potencial es suficientemente negativo para inducir el proceso de reducción. Del mismo modo, una vez que se alcanza el potencial de switch y estamos en el proceso reverso, en la letra H se muestra que se alcanza el potencial suficiente para inducir la oxidación del analito en el sistema de reacción. Es importante mencionar también que esta zona donde comienza el proceso de oxidación y reducción propiamente tal, en especies moleculares nos permite calcular las energías relativas asociadas a los orbitales frontera, HOMO y LUMO, lo cual nos da información valiosa respecto de su reactividad. Algunos parámetros que suelen calcularse en este experimento de voltametría cíclica son el potencial de reducción formal, que como les comentaba anteriormente es el promedio simple entre el potencial catódico y el potencial anódico. Otro parámetro que se calcula es el cociente entre las intensidades de corriente del pic anódico y del pic catódico, que debe ser cercano a 1. Esta magnitud, mientras más cercano a 1, nos indica que el proceso es más cercano a la reversibilidad total. Además, si el proceso es completamente reversible, debiera cumplirse esta igualdad sobre la diferencia de los potenciales del pic anódico y del pic catódico.
Además, se observa que en un caso reversible, si se grafica la corriente de los pics en función de la velocidad del scan rate, la raíz del scan rate, se obtiene que existe una proporción directa entre estas dos magnitudes. Es decir, si se hace un gráfico en términos de la intensidad de corriente para diferentes scan rate en diferentes experimentos, en función de la raíz de la velocidad, deberá obtenerse una proporción directa para el caso de una reacción reversible. Del mismo modo, si se grafican los potenciales de los pics anódicos para diferentes experimentos hechos con diferentes scan rate en función de la raíz cuadrada de la velocidad de reacción, esto debiera dar un valor constante, lo que también es un indicativo de la reversibilidad del proceso electroquímico. Esos son los comentarios generales sobre este experimento. Pueden revisar más detalles en la guía de laboratorio disponible, en la cual se encuentran también algunas referencias bibliográficas de sumo interés para una mejor comprensión de este experimento.